Buen día, iniciamos con nuestro resumen semanal. Sismo de 3.9 grados remece Matamoros. Se dio a conocer que el movimiento telúrico se reportó a las 5:23 horas del lunes, con un epicentro a 95 kilómetros al sureste de la ciudad. Anuncian cancelación de operaciones de Pemex en Matamoros. La decisión se determinó por los recortes presupuestales en los últimos 3 años, los cuales redujo en un 60% las partidas con las que trabajan. Socavón causa accidente en Reynosa. Tras las recientes lluvias, un autobús cayó en un socavón cubierto por un encharcamiento en la colonia Prado. El incidente no dejó heridos. Exhuman 9 cuerpos de fosas en Acapulco. Autoridades encontraron 4 cadáveres en la colonia Caravalli, mientras que en Alta Laja hallaron los restos de 5 hombres reportados como desaparecidos. Detienen al líder de grupo ligado a los Beltrán Leiva. Samuel Izárraga, uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal, fue detenido por la PGR en Querétaro. 7 heridos y un detenido tras tiroteo en discoteca de Indiana. Un hombre involucrado en el tiroteo fue detenido y las autoridades buscan a otro sospechoso. La mayoría de las víctimas se encuentran estables. Alumna de Matamoros irá a la final nacional de ciencia. Hanna Herrera, de la Primaria General Lázaro Cárdenas, quien obtuvo el pase con un proyecto de ciencia hecho por ella, viajará a La Paz en el mes entrante. Cae cabecilla de los Zetas, vieja escuela. Martiniano de Jesús Jaramillo recibió un tratamiento en un hospital de Ciudad Victoria cuando autoridades arribaron y procedieron a su detención. Caen 12 presuntos integrantes del Cártel del Pacífico en Chihuahua. Algunos de estos sicarios podrían estar ligados con los enfrentamientos que se han dado en la región noreste y el secuestro de un médico de Gómez Farías. Tiroteo en primaria deja al menos 5 muertos en California. El tiroteo inició en una vivienda del condado de Tehama y continuó en una escuela cercana. El agresor fue abatido por la policía. Autorizan parcialmente decreto migratorio de Trump. Ciudadanos de mayoría musulmana tendrán prohibido entrar a Estados Unidos a menos que tengan una relación familiar cercana con alguien en el país. Rusia acusa a Estados Unidos de cooperar con el Estado Islámico en Siria. Señalaron que Washington permitió al grupo reagruparse en los territorios controlados por dicho país para atacar a las tropas sirias. 500,000 de mexicanos en Estados Unidos podrán votar en 2018. Tras tramitar la credencial de elector en consulados, el voto se enviará vía postal y se contabilizarán los que lleguen al INE antes del 1 de julio. Ministros de Estados Unidos, México y Canadá no asistirán a quinta ronda de Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Acordaron esto con el fin de que los negociadores tengan tiempo suficiente para analizar las propuestas de los 3 países. INE critica recorte para 2018. Lorenzo Córdoba señaló que a pesar del recorte de 800 millones, no se solicitará ninguna ampliación presupuestal en pleno año electoral. Autor de tiroteo en California estaba en libertad bajo fianza. Kevin Neal, quien mató a 4 personas cerca de una primaria, era acusado por apuñalar a un vecino y violencia doméstica. Liberan y retiran acusaciones a pedófilo en Estados Unidos detenido en Chihuahua. William Orson encabezaba una secta polígama en Chihuahua y fue acusado de abuso de menores por desposar a 2 en aquel país. Ejército de Zimbabue toma el poder del país africano. El ejército tomó la capital del país tras controlar las instituciones clave. El presidente Robert Mugabe y su esposa Grace se encuentran bajo arresto domiciliario. Peña Nieto promulga ley general sobre desapariciones. Con esto se castigará con 30 a 40 años de prisión a funcionarios responsables de la desaparición de una persona y de 25 a 50 años a particulares. Pemex sentencia que no habrá gasolinazo para fin de año. Tras haberse anunciado esto en algunos medios y redes, el director general de Pemex, José González Anaya, negó estas señalaciones. Reinstalan a Policía Federal, que estuvo preso tras fuga del Chapo. La reincorporación de Reyes Amir Mota fue mediante un proceso como de nuevo ingreso. Además, cumplió los requisitos solicitados de control y confianza. Prepara Profeco blindaje contra abusos en Buen Fin. El organismo realizará un operativo de vigilancia nacional y de precios y atención a los consumidores que será de forma simultánea en todo el país. Hackers roban nómina de noviembre a Secretaría de Cultura en Ciudad de México. El pasado 14 de noviembre la cuenta de pagos fue víctima de un ataque, lo que impidió realizar el pago de la primera quincena a los trabajadores. Cámara Baja de Estados Unidos aprueba reforma fiscal de Trump.
El proyecto, que reduce los impuestos de empresas y de trabajadores a partir de 2018, obtuvo 205 votos en contra y fue aprobado por 227 votos. Muere líder Z vinculado a matanza en San Fernando. Tras ser detenido en San Fernando, Martiniano Jaramillo fue internado por una pancreatitis aguda y murió en un hospital de la Ciudad de México. Incautan en Tamaulipas 371 kilogramos de cocaína en camión del IMSS. 3 trabajadores del IMSS fueron detenidos en un retén al transportar droga en un camión con equipo médico de alta tecnología con destino a Reynosa. Videgaray acuerda con Rusia incrementar inversiones. El canciller reiteró su compromiso al gobierno ruso de trabajar para fortalecer la relación bilateral e incrementar el comercio entre los dos países. Avala Congreso de Veracruz proteger a quien mate en legítima defensa. Tras obtener 42 votos a favor, no habrá sanción a quien prive de la vida a un tercero cuando actúe en protección de sus bienes o de su familia. Adelantan 50% de aguinaldo a burócratas por Buen Fin. Recibieron desde el pasado lunes la parte proporcional de su aguinaldo para aprovechar las ofertas. La segunda parte se les entregará en los primeros días de enero. Derrama oleoducto en Estados Unidos más de 5,000 barriles de petróleo. La fuga de más de 200,000 galones de petróleo ocurrió en una zona rural aislada y hasta el momento no se reportan daños a viviendas o cuerpos de agua. Muchas gracias por su atención.